Capítulo 10. En aquellos tiempos, una cita con el canciller supremo Palpatine no era algo que pudiera tomarse a la ligera, ni siquiera para un miembro del llamado Comité Legitimista. ¿Una cita? Más bien, una audiencia. Bail Organa acababa de llegar a Coruscant y aún vestía la capa azul oscuro, la túnica con volantes y las botas negras hasta la rodilla que su esposa había escogido para su viaje desde Alderaan. Solo había pasado un mes estándar, lejos de la capital galáctica, y apenas podía creer los perturbadores cambios que habían ocurrido durante su corta ausencia. Alderaan seguía pareciendo un paraíso, un santuario. Solo pensar en la belleza azul y blanca de su mundo natal le hacía anhelar estar allí, volver a encontrarse en compañía de su amada esposa. «Necesito ver otra identificación», dijo el soldado clon de seguridad a cargo de la plataforma de desembarco. Bail señaló el identichip que ya había colocado en el escáner. «Está todo allí, sargento. Soy miembro del Senado de la República». El soldado contempló la pantalla del identificador, luego volvió a mirar a Bail. «Eso parece, pero sigo necesitando otra identificación». Bail suspiró exasperado y metió la mano en el bolsillo del pecho de su túnica brocada para buscar su tarjeta de crédito. El nuevo Coruscant, pensó. Soldados sin rostro, empuñando rifles láser en la plataforma del transbordador, en las plazas, frente a los bancos, los hoteles y los teatros, donde quiera que un grupo de personas pudiera reunirse o mezclarse. Examinaban las multitudes y detenían a cualquiera que encajase con el posible perfil de un terrorista. Registraban individuos, cosas, residencias, no por antojo, porque los soldados clon no actuaban así, solo respondían a su entrenamiento y sus deberes eran el bien de la República. Se escuchaban rumores de protestas antibélicas disueltas por la fuerza, de desapariciones y de apropiaciones de propiedades privadas. Las pruebas de ese tipo de abusos de poder raramente salían a la superficie y, de hacerlo, eran rápidamente desacreditadas. La omnipresencia de los soldados parecía molestar a Bail más que a los pocos amigos que tenía en Coruscant, o que a sus compañeros del Senado. Había intentado atribuir su agitación al hecho de que procedía del Pacífico Alderaan, pero eso solo lo explicaba en parte. Lo que más le molestaba era la facilidad con que la mayoría de los habitantes de Coruscant se había aclimatado a los cambios. Estaban predispuestos, casi con entusiasmo, a renunciar a las libertades personales en nombre de la seguridad y, además, era una seguridad falsa, porque, aunque Coruscant parecía lejos de la guerra, también era el centro de ella, y ahora, tras 3 años de un conflicto que podía terminar tan bruscamente como había comenzado, cada nueva medida de seguridad es aceptada con demasiada calma, excepto, naturalmente, por los miembros de aquellas especies más estrechamente asociadas con los planes separatistas, geonosianos, moons, neimoidianos, gozamos y el resto, muchos de los cuales habían sido condenados al ostracismo o se habían visto obligados a escapar de la capital. Tras vivir tanto tiempo en el miedo y la ignorancia, pocos habitantes de Coruscant se detenían a preguntarse qué estaba sucediendo en verdad, y menos aún el Senado demasiado ocupado en modificar una constitución que ya no cumplía con su papel de equilibrar el creciente poder del gobierno. Antes de la guerra, una corrupción extendida había ahogado el proceso legislativo. Los proyectos de ley languidecían, las medidas necesarias se retrasaban años sin ser puestas en práctica, las votaciones eran cuestionadas y los recursos de votos se repetían interminablemente. Pero uno de los efectos de la guerra había sido sustituir la corrupción y la inercia por el abandono del deber. Los discursos razonados y los debates se habían vuelto tan raros como arcaicos. En un clima político donde los representantes tenían miedo de decir lo que pensaban, resultaba más fácil y más seguro ceder el poder a quienes, al menos, parecían disponer de algún atisbo de verdad. «Es libre de marcharse», dijo el soldado por fin, aparentemente convencido de que Bail fuera realmente quien sus credenciales decían que era. Bail se rió por dentro. «¿Libre de marcharme? ¿A dónde?», se preguntó. En las alturas de Coruscant no se podía ser un peatón. Caminar era una actividad reservada a los que ocupaban los niveles inferiores del planeta.
Bale detuvo un aerotaxi y pidió al chofer droide que lo llevase al edificio del Senado. Fuera del paisaje normal, por encima de la mirada de desfiladeros abismales que envían el panorama urbano, lejos de las patrullas de seguridad o los ojos fisgones de los espías de la República, Coruscant se parecía mucho al planeta que Bale había conocido. El tráfico era tan denso como siempre, con naves llegando de forma perpetua e ininterrumpida desde todos los puntos de la galaxia. Se habían abierto nuevos restaurantes y se había creado más arte. Paradójicamente, en el aire parecía flotar más jovialidad y oportunidades que nunca para caer en toda clase de vicios. Incluso con el comercio del borde exterior interrumpido, muchos habitantes de Coruscant llevaban una buena vida y muchos senadores seguían gozando de los limitados privilegios que disfrutaban desde los años previos a la guerra. Desde allí arriba, uno tenía que fijarse mucho para descubrir los cambios. En el ovalado aerotaxi, por ejemplo, la delgada cinta que recorría la pantalla situada entre los asientos de los pasajeros era un anuncio que exaltaba las virtudes del COMPOR, la Comisión para la Protección de la República, no aplicable necesariamente a los humanos, y allí, destellando sobre la fachada de rascacielos de oficinas, una de las últimas noticias de la Holorred detallaba la victoria republicana en Cato Neimoidia. Últimamente solo emitían una victoria tras otra, con alabanzas para el gran ejército de la República y gloria para los soldados clon. Raramente se mencionaban a los Jedi, salvo cuando uno de ellos era condecorado por Palpatine en la plaza del Senado, ya fuera el joven Anakin Skywalker o algún otro. Apenas se veía un Jedi adulto en Coruscant. Diseminados por toda la galaxia, lideraban a las compañías de soldados en batalla. A las solo noticias les encantaba utilizar la frase pacificación agresiva para describir sus actos. Pese a lo difícil que era forjar una amistad con los Jedi, Bale había llegado a conocer a algunos: los maestros Obi-Wan Kenobi, Yoda, Mace Windu, Sashi Tin, los pocos privilegiados que también habían podido entrevistarse personalmente con Palpatine. Bale se removió en su asiento. Ni los críticos más despiadados de Palpatine en el Senado o en los distintos medios de comunicación podían evitar valorar positivamente aquello en lo que Coruscant se había convertido. Aunque Palpatine no era tan inocente como pretendía, no se le podía culpar de todo aquello. Para empezar, su talento para ser sincero y exigente a la vez le había hecho ganar su elección, al menos según Bale Antilles, predecesor de Bale en el Senado. Hace 13 años, el Senado solo estaba interesado en librarse de Finis Valorum. Le había dicho una vez Antilles, el pobre Valorum, que había creído sinceramente que podría aportar honestidad al Senado. Incluso en aquellos días, Palpatine tenía su posición de amigos influyentes. Aún así, Bale no podía evitar preguntarse quién habría sucedido a Palpatine como canciller supremo si las crisis separatistas de Raxus Prime o Antar 4 no hubieran ocurrido en un momento tan oportuno, justo cuando estaba a punto de expirar el mandato de Palpatine. Recordó los argumentos esgrimidos para aprobar el acta de poderes de emergencia. En resumen, que era peligroso cambiar de caballo en medio del río. Por entonces, muchos senadores creían que la República debía esperar el momento propicio y permitir que el movimiento del Conde Dooku alcanzase su pleno desarrollo. Pero todo cambió cuando la magnitud de la amenaza separatista se hizo patente. Todo cambió cuando 6.000 mundos se separaron de la República, atraídos por la promesa de un comercio libre y sin restricciones. Todo cambió cuando corporaciones fuertemente armadas, como el Gremio de Comercio y la Tecno Unión, se alinearon con Dooku. Todo cambió cuando el borde exterior y la ruta de comercio de Rima fueran inaccesibles para los cargamentos de la República. En consecuencia, el Senado votó una enmienda en la Constitución aprobada por la mayoría abrumadora y prorrogó el mandato de Palpatine por tiempo indefinido, dando por supuesto que admitiría voluntariamente de su cargo cuando la crisis terminase. No obstante, la probabilidad de una resolución rápida de la crisis se evaporó muy pronto. De repente, el antes cortés y modesto Palpatine se convirtió en el campeón de la democracia, jurando que jamás abandonaría una república dividida. Empezaron a circular rumores sobre la necesidad de un acta de reclutamiento militar,
pero el propio Palpatine se negó a crear un ejército republicano. Eso se lo dejó a otros, sobre todo a Sand Panthers. Finalmente, hasta intentó negociar un tratado de paz, pero el conde Dooku se negó a escucharlo. Por eso se declaró la guerra. Bail recordaba con claridad el día en que había comparecido en un balcón del edificio administrativo del Senado junto a Palpatine, Mas Amedda, los senadores malastarianos y varios otros. Ese día, presenció cómo miles de soldados clon embarcaban en enormes naves que llevaban a la guerra a los separatistas. Podía recordar con claridad su absoluto desconsuelo. La guerra y el mal habían regresado tras más de 1000 años de paz. Mejor dicho, se les había permitido regresar. No obstante, Bail dejó a un lado sus sentimientos y cumplió con su papel, elaborando leyes que antes hubiera denunciado públicamente, apoyando la eficaz modernización de una engorrosa burocracia de Palpatine. Y durante la enmienda Reflex, 14 meses atrás, sus temores resurgieron y se intensificaron. La repentina desaparición del senador Seti Ashar, la raíz de oponerse a la instalación de cámaras de vigilancia en el edificio del Senado, la sospechosa explosión de una fragata estelar en la que Finis Valorum viajaba como pasajero, la aprobación de una ley de seguridad que concedía a Palpatine máximos poderes en Coruscant, la conducta del mismo Canciller Supremo, con frecuencia aislado por su cohorte de consejeros y sus ilegales guardias personales, ataviados de rojo, o su inflexible disposición a continuar luchando hasta ganar la guerra. El humilde y modesto Palpatine había desaparecido, y con él, el dócil Bail Organa. Bail juró exponer abiertamente sus preocupaciones y empezó a cultivar la amistad de senadores que compartían sus mismas preocupaciones. Cuando el aerotaxi descendió, algunos de ellos lo esperaban en la amplia plaza que se extendía frente al edificio con forma de hongo del Senado. Padmé Amidala de Naboo, Mon Mothma de Chandrila, los senadores humanos Ter Tanel, Bana Brismu y Fang Sar, y el senador alienígena Chai Ekwai. Delgada y con pelo corto, Mon Mothma corrió para abrazar a Bail cuando éste se acercó. «Una ocasión importante, Bail», le susurró a su oído izquierdo. «Tenemos una audiencia con Palpatine». Bail sonrió para sus adentros, pensaban lo mismo. Padmé también lo abrazó, pero parecía incómoda. Su aspecto, en cambio, era radiante, aunque con el rostro un poco más redondo de lo que Bail recordaba. Gracias a sus túnicas elegantes y su elaborado peinado, era el vivo ejemplo de una belleza clásica. Un droide dorado de protocolo se encontraba de pie tras ella. Padmé explicó a Bail que acababa de pasar una semana maravillosa en Naboo visitando a su familia. «Naboo es un mundo extraordinario», dijo Bail. «Nunca entenderé cómo ha ofrecido a alguien tan terco como nuestro Canciller Supremo». Padmé lo riñó, frunciendo el ceño. «No es terco, Bail. Lo que ocurre es que no lo conoce tanto como yo. En su corazón, comparte nuestras preocupaciones». «Eso espero, por el bien de todos», apuntó Chi Ekwai, con el disgusto arrugando su cara azulada. «Infravalora la agudeza de Palpatine», respondió Padmé. «Además, aprecia que se le hable con franqueza». «No hemos sido otra cosa que francos, senadora», dijo Fang Sar, con un éxito más bien escaso. Padmé los miró a todos. «Seguro que cuando nos vea a todos unidos, representar a una 10ª parte del Senado quizás no sea suficiente», confesó Bana, vistiendo de pies a cabeza con ropajes de seda brillante. «Pero es importante que no renunciemos a nuestras convicciones». Ekwai asintió gravemente con la cabeza. «Esperémoslo, aunque no contemos con ello», sentenció Fang Sar. La conversación derivó hacia asuntos personales mientras entraban en el inmenso edificio. Fue un grupo animado el que llegó al despacho situado directamente bajo la plaza, donde la secretaria humana encargada de las citas de Palpatine les pidió que esperaran en la zona de recepción. Tras una hora de espera, su ánimo empezó a decaer. Entonces, la puerta del despacho de Palpatine se abrió y en el umbral apareció Said Pestache, uno de los consejeros jefe de Palpatine. «Senadores, qué agradable sorpresa». Bail se levantó y habló por todos. «No debería hacerlo»,
La cita fue confirmada hace más de 3 semanas. Pistache se giró hacia la secretaria encargada de las citas. ¿De verdad? No estaba informado. Debería estarlo, intervino Padmé, ya que la cita se tramitó a través de su oficina. Algunos de nosotros hemos arriesgado mucho y hemos viajado grandes distancias, añadió Egwene. Pistache extendió sus manos con gesto conciliador. Estos tiempos requieren sacrificios, senador. ¿O acaso cree arriesgarse más que el propio Canciller Supremo? Nadie sugiere que el Canciller Supremo se haya mostrado menos que incansable en su tarea, dijo Bail, pero el hecho es que aceptó recibirnos y no nos marcharemos hasta que nos honre con su presencia. No le pedimos mucho tiempo, añadió Ter Taniel, en un tono más apaciguador. Quizá no, pero tienen que comprender que está muy ocupado. Cada día se producen nuevos acontecimientos que requieren su atención. Pistache miró a Bail. Creo que muchos de ustedes son amigos del Consejo Jedi. ¿Por qué no lo visitan mientras intento buscar un hueco en su agenda? La furia moteó el rostro barbado de Bail. No nos marcharemos hasta que nos reciba, Said. Pistache forzó una sonrisa. Es su prerrogativa, señor.